Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Gracias al Padre que nos permite nuevamente poder conectarnos y transmitir online. Y hola Mili, Luis, Maribel, Adriana, Jorge, Gaby, Aníbal, Aarón, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo entonces a esta segunda parte que vamos a hablar del Shabbat, lo cierto y lo errado. Existen unas cuantas características que tenemos que mencionar acerca del Shabbat. Por ejemplo, sabemos que el Shabbat es un día santificado, es un día de no trabajo, cosas que vimos, donde uno no puede realizar una serie de cosas. Vamos a ver cuáles, cómo, por qué está limitado, todas esas cosas, ¿no es cierto? Eso más vamos a ver en estos dos próximos posts. También es una alianza, o sea, tiene muchas características y vamos a estudiar tanto las que son como las que no son. El Shabbat es un día santificado para Yahweh. Dice Bereshit 2, entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. Este es el primer séptimo día. Aquí no se menciona todavía la palabra Shabbat, ¿no es cierto? Y sin embargo, de cualquier manera ya está estipulado, ¿no es cierto? Porque después nos va a ser recordado que, el Shabbat está referido al descanso de Yahweh y a la salida de Egipto, ¿no es cierto? Su pueblo, que es el cuerpo de Mashiach, somos llamados a ser hechos a semejanza de nuestro Padre, ¿verdad? Por eso él instituyó el Shabbat para el pueblo de Israel, para que aprendiéramos que debíamos trabajar 6 días y el séptimo ser hechos libres, para aprender a desear la obra perfecta y terminada del Padre, ya la completa. A lo largo de los 6 días de la creación, Yahweh fue llenando la tierra de acuerdo a su idea, a su plan, ¿no es cierto? Y casi todos los días él vio que eso era bueno, dicen, ¿no es cierto?, las escrituras, cuando ese día estaba terminando, ¿no es cierto? Si hablamos de días de 1000 años, entonces tenemos que él sembraba las semillas de cada día al comienzo del mismo y al terminar el día milenial recogía el fruto. Cuando todo ese día se había desarrollado como él había determinado, entonces se le ha declarado bueno, ¿sí? Es decir, fructífero, había rendido los frutos que se habían esperado de ese día. Finalmente, cuando terminó todo, cesó de trabajar, paró su actividad, ¿sí? Eso es lo que hizo. No es necesario continuar trabajando cuando uno ya ha realizado la tarea a cabalidad y plenitud, y ese fue el caso de la creación. Es como un artista cuando pinta un cuadro, llega un momento en que lo termina y cesa de pintar, ¿no es cierto? Yahweh hizo todas las cosas de forma perfecta y así lo declaró cada día, ¿sí? A excepción del segundo, la separación de las aguas, como sabemos. Era para haber sido todo bueno y perfecto por el resto de los tiempos, ¿no es cierto? Pero sabemos que sucedió la caída y que viene justamente a raíz de el problema con las aguas el segundo día, de manera que la creación tuvo que ser sujetada bajo pecado y también bajo un tiempo de maldición. Entonces Elohim empezó a enseñar a los hombres su plan, el cual está estructurado sobre el sistema septenario, o sea, de 7, que caracteriza al calendario de Yahweh, ¿sí? Como ya vimos en el capítulo anterior. El Shabbat semanal es un microfractal, ¿no es cierto? Una representación inferior, un poco más pequeña, pero exactamente lo mismo, del Shabbat del milenio, el cual a su vez es un fractal del jubileo, ¿no es cierto? 7 semanas de milenio. El hombre tenía que aprender que todos los esfuerzos de su carne estaban destinados a fallar una y otra vez, y para ello se le dieron 6 días y entonces debía aprender a descubrir a Elohim y su obra consumada. Así de la misma manera que Yahweh había trabajado 6 días para hacer una creación perfecta, el hombre tenía 6 días para trabajarse, por así decirlo, ¿no es cierto? Y descubrir que no podía hacer nada perfecto, justamente lo contrario. Cuando el hombre deja de trabajar, es liberado del yugo del trabajo y puede disfrutar de la provisión que Yahweh ha hecho para él, justamente. Por eso también dice en el caso del maná, el día anterior daba provisión doble, ¿no es cierto? Por supuesto, esto implica mucho más que no hacer tareas físicas, ¿sí? Sino sobre todo insistir en el autoperfeccionamiento espiritual, ¿no es cierto? Dejar de hacer esas cosas que es lo que tantos hacen, ¿no es cierto? Esta es la idea central educativa del Shabbat, no separar un tiempo físico, sino comprender que nada de lo que hagamos servirá de alguna cosa mientras continuemos en la carne. El Shabbat nos tiene que llevar a descubrir esas cosas. Las cosas de Pesaj, las cosas de las sombras, son todas destinadas a mostrarnos, a exponer
la carne, ¿no es cierto? Y toda su inutilidad. Lamentablemente, no muchos enseñan estas cosas porque la mayoría no ha dejado de lado su propia carne y ese es el problema central, ni se han esforzado demasiado en luchar contra ella. Esta es una lamentable carencia tanto del judaísmo como del cristianismo, que se ha dedicado a maquillar su carne blanqueando sus sepulcros, ¿no es cierto?, mientras esconden continuamente su basura debajo de la alfombra. Muchos lo han hecho y se han autojustificado en su piedad, sus obras y su justicia propia. En verdad la carne puede ser un oponente fabuloso para nosotros, ¿no es cierto?, sumamente poderoso y tenaz, pero Shaul dijo que todo lo podíamos en él porque nos fortalece. Ciertamente eso no significa que fortalezca nuestra carne, sino nuestro ruaj, evidentemente. Y cuando nos fortalece, cuanto más nos esforzamos por hacer las cosas, cuanto más insistimos en asegurar que todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos. No, sino más bien su poder se perfecciona en nuestra debilidad, dice Corintios Bet en capítulo 12. Entonces la lucha no es simple, pero el que desiste ciertamente ha fallado y ha errado al blanco, cometiendo pecado. Es que si no cortamos primero con la carne, no habrá forma de que entremos en el reino, como dice Corintios Aleph. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. De manera que estas cosas son bastante claras, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos aseguran hoy que pueden seguir haciendo muchas obras en la carne. Ya sería hora, ¿no es cierto?, de que juntamente con los pasaportes del falso rapto, ¿sí?, muchos comprendan que si insisten en no someter su carne, jamás entrarán en el reino como vencedores y deberán pasar el milenio aprendiendo justicia del lado de afuera. Si insisten en comportarse como si la carne pudiera pasar al otro lado, bueno, serán juzgados con carne y todo. Entonces la separación del Shabbat no es la de apartar un tiempo para Yahweh, o sea, al final Él nos exige todo. Esto era un símbolo, evidentemente, sino en apartarnos nosotros para Él. ¿Cómo apartarnos? Nuestro ruaj tiene que estar apartado para Él, apartado de la carne. La carne 6 días, el ruaj lo que sirve, ¿no es cierto? Y darnos cuenta que esos 6 días tienen que ser un suspiro permanente esperando que llegue el séptimo, evidentemente, ¿no es cierto? Por supuesto, no estamos diciendo con esto, bueno, tenemos 6 días de permiso de estar en la carne, ¿no? Como muchos van a terminar diciendo porque interpretan lo que quieren. Evidentemente no. Se trata de comparar que por más que tengamos la parte más grande, la mayor cantidad de posibilidades de estar acertando, con una sola el Padre nos ajusta, ¿no es cierto? Entonces, en todos los aspectos y niveles necesitamos mezclarnos con Él en el Ruach para que nuestra naturaleza interior vaya siendo cada día más y más conformada a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, el Shabbat es también un tiempo señalado por Yahweh para su pueblo. Estas cosas son reales y son verdaderas. Hola Johnny, hola Sandra, bienvenida. Háblale al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos señalados, Moedai, dice la palabra original, santas convocaciones, que es Mikra Kodesh, ¿sí?, de Yahweh, que deberán proclamar como santas convocaciones nuevamente. Mikra Kodesh, 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día será un Shabbat de completo reposo, una santa convocación, Moedai, dice en Vayikra en el 23. El Shabbat entonces es una reunión de asamblea, es un día separado para ser vivido dentro del cuerpo de la congregación. No es un día para estar en casa y nada más, ¿sí? Por eso los judíos se reunían en la sinagoga en ese día, ¿no es cierto? La palabra Moedai, que es el plural de Moada, implica no solo una fecha designada, sino también una reunión de personas. Por eso se la traduce como asamblea muchas veces, y también el local de esa reunión. Tanto la reunión como la gente, la congregación que está reunida, ¿no es cierto? La asamblea de personas, la asamblea como la reunión, el lugar de la asamblea, todo junto. Como podemos ver, una palabra bastante envolvente, ¿no es cierto? La palabra mikra viene de la raíz kará, que significa llamar hacia afuera, en el sentido de invocar o convocar, ¿no es cierto? Por eso se la traduce normalmente como convocación, ¿no es cierto? Por supuesto, santo es Kodesh. De manera que el cierre de toda obra creativa, o sea, los 6 tiempos de trabajo, ¿sí?, es siempre una ocasión para realizar una convocación Kodesh separada para Yahweh y corporativa, ¿sí?
Vamos a ver un punto que es discutible. El Shabbat es un pacto eterno. Dice, el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat por todas sus generaciones como una alianza perpetua. Será una señal para la era entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Esto está en el capítulo 31 de Shemot. Este tema ya lo tocamos en otra serie, pero vamos a repetirlo porque sé que es un poco confuso para algunos y además hay muchas personas nuevas. En primer lugar, el uso de la palabra para siempre en el Tanaj. Si en las partes del Tanaj en donde las traducciones utilizan para nosotros, ¿no es cierto? En castellano, los términos para siempre, perpetuo, eterno, eternamente, ¿no es cierto? Más o menos ese tipo de palabra o expresión. De hecho, traducen la palabra hebrea original olam. Sí, esa es la palabra que se está traduciendo en todas esas traducciones. Esta palabra significa que es algo escondido, algo secreto o algo oscuro. La más apropiada interpretación es justamente oscuridad, que contiene en sí mismo todas estas cosas que dijimos, ¿no es cierto? Algo escondido, porque la oscuridad es algo escondido, es algo secreto, ¿no es cierto? Desconocido, ¿sí? En su uso aplicado al tiempo, la palabra tiene que ver con un periodo de tiempo indefinido, pero no necesariamente eterno, ¿sí? Es un periodo de tiempo desconocido, que no se sabe exactamente, simplemente una edad, una era, es decir, un periodo, ¿no es cierto? El final de esa era normalmente es oscuro, la gente no sabe cuándo va a terminar esa era, pero algunas ya han terminado, ya se ha determinado cuánto duraron, ¿no es cierto? Generalmente ese tiempo es desconocido porque solamente Yahweh sabe, en ese sentido que se utiliza esa palabra de oscuro y desconocido. Por ejemplo, en el libro de Jonás, en el capítulo 2 de Jonás, ¿no es cierto? El profeta ora para ser sacado fuera del vientre del gran pez y dice, me hundí hasta la base de las montañas, las trancas de la tierra se cerraron sobre mí para siempre. O sea, la expresión es olam, ¿sí? Sin embargo, tú sacaste mi vida del hoyo, ¿no es cierto? Porque sabemos que él sale. Entonces, estuvo Jonás en el vientre del pez por una eternidad. Si utilizamos la traducción de olam como perpetuo o eternamente o para siempre, entonces el pobre profeta todavía no salió del vientre del pez, ¿sí? Él no fue encerrado para siempre, obviamente. En la oscuridad él no tenía concepto de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, esos 3 días y 3 noches son descritas como olam en el sentido simbólico de una gran oscuridad, un periodo de tiempo indefinido en el cual él no sabía lo que iba a pasar, porque realmente tampoco sabía si iba a salir de esa o no, ¿no es cierto? Otro ejemplo donde la palabra olam es limitada estrictamente a un periodo de tiempo o a una edad está en Shemot. Pero si el esclavo declara, yo quiero a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre, su amo lo llevará delante de Elohim. Lo traerán a la puerta o al poste de la puerta y su amo le agujereará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo toda la vida. Está traducido de esa forma, ¿no es cierto? Por lo menos en la Biblia, que es la que normalmente, mayormente uso, y la palabra es olam. Justamente, aquí se especifica que un siervo debe servir a su amo eternamente. Nadie vive eternamente, ¿no es cierto? Evidentemente. Eso no quiere decir que, o sea, que esa esclavitud va a ser por la eternidad, sino solamente por el resto de su vida de siervo. Inclusive esa servidumbre tenía que acabar si el siervo llegase a contar en su vida a estar vivo en el año del jubileo, ¿no es cierto? Entonces esas cosas son justamente para tenerlas en cuenta. Hola Eduardo, bienvenido. Entonces... nadie podía saber realmente el tiempo de vida de nadie, ¿sí? De manera era un periodo de tiempo indefinido o oscuro, ¿sí? Entonces, estos son los conceptos antiguos de las palabras, ¿no es cierto? Otro paso muy interesante está en el Mismor 45. Tu trono divino, dice, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reinado, dicen en el Mismor, en el Salmo 45. Entonces vemos que existe tiempo después de Olam. ¿Sí? Porque el salmista tuvo que, cuando quiso expresar esto, eterno y para siempre, tuvo que decir Olam va de la edad y más allá. Entonces, si hay algo más allá
de la edad es porque la edad tiene un límite, ¿no es cierto? Esta expresión se repite también en Shemot 15, por ejemplo, que Yahweh reinará eternamente y para siempre. Esa es la misma expresión Olam Baed. La palabra para siempre es Ad, ¿sí? Normalmente traducida como eternidad o para siempre, junto con Olam, ¿sí? Y es traducida al griego por la Septuaginta como Ayom, que significa era, edad, un tiempo definido y no un tiempo eterno, aunque no se sepa, ¿no es cierto?, el fin de esa edad, de momento, ¿no es cierto?, mientras la gente está viva y la edad está durando todavía, de cualquier manera se sabe que terminará, ¿sí? La palabra Olam también es traducida como Ayón o Aionios. Entonces vamos a estudiar ahora un poquito rápidamente la palabra para siempre en el Berit Hadashah. Los libros del Berit Hadashah fueron escritos en idioma griego, como sabemos, en algunos casos en arameo, y luego fueron traducidos por los autores al griego, ¿sí? Esos son los que nosotros nos han llegado. Los autores del Berit Hadashah con frecuencia citaban pasuquín del Tanaj, porque eran de origen hebreo, ¿no es cierto? Cuando lo hacían, usualmente los tomaban de la versión Septuaginta, que era la de uso común en aquellos días. Esa era la versión que se usaba en todas partes, ¿no es cierto?, durante el tiempo de Mashiach y de los apóstoles. Entonces se citan de esa versión. En Ibrín 1.8 el autor cita el Mismor 45, por lo que podemos comparar los vocablos. De esta manera podemos ver cómo es que los estaban traduciendo, porque al final de cuentas la Septuaginta fue traducida por hebreos, ¿no es cierto? Y fue traducida de manera que fuera lo más fiel posible a los conceptos que se querían transmitir en hebreo. Como ya vimos, entonces, en hebreo la expresión es Olam, que en griego ha sido traducida como Ayom. Mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Dice en Ibrim, ¿no es cierto?, en Hebreos en el capítulo 1. En este pasuk, a Olam se le da el significado de la palabra griega Ayom, ¿sí? Pero en castellano la traducen para siempre. Entonces, comparemos también Ibrim 5, el Mismor, el Salmo 110. Esta es la palabra griega que más se acerca realmente al equivalente de Olam, y por eso es usada en la Septuaginta casi siempre para traducir esta palabra Olam. Podemos decir con toda seguridad que Ayón tiene el mismo significado que el concepto hebreo Olam, o sea, era la palabra que más encajaba para que la gente entendiera lo que quería decir eso. Ayón es una edad o un tiempo limitado de tiempo, aunque no se conozca su fin, y así como Olam significa una edad o un eón, inclusive, que es una palabra que justamente deriva de Ayón, ¿no es cierto?, y que fue bastante utilizada, sobre todo por los gnósticos. Podemos probar estas cosas. Uno de los pasajes más conocidos del Berit Hadashah, donde está la palabra Ayón, se refiere a una edad que se encuentra en Matías 13, en donde Yahshua interpreta sus propias parábolas, y para poder enseñar el contraste entre Ayón y cosmos, vamos a empezar con el pasuk 38 de este capítulo 13. Dice, el campo es el mundo. Se dan cuenta que es la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Y aquí la palabra es cosmos. ¿Sí? La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el acusador. La cosecha es, y ha sido traducido, es el fin del mundo. Y la palabra es ayón. Y los cosechadores son los mensajeros. De manera que como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Nuevamente la palabra es ayón. La mayoría de las traducciones dicen fin del mundo, sí, realmente. Pero la mayoría de las referencias bíblicas contienen también al margen una nota que explica que los pasuquín del mismo capítulo que ya referimos deberían leerse como edad. La Reina Valera, por ejemplo, dice siglo y no la palabra mundo. ¿Cómo saben ellos esto? Que no tiene que ser fin del mundo. Es incorrecto porque la palabra no es cosmos. Simplemente por eso no se puede decir fin del mundo, porque la palabra para mundo es cosmos, ¿sí? como está en el mismo parágrafo, ¿no es cierto? El campo es el mundo, cosmos. Ahí está la cuestión de lo que es el mundo. Entonces decir que la cosecha es ayón, es el fin del mundo, está completamente equivocado, de la misma forma en que se traduce mal, por ejemplo, Rosh Chodesh, e insisten en que tiene que ver con una luna que no aparece en las palabras. Entonces, todos los traductores saben que ayón se refiere a una edad y a un periodo de tiempo limitado y no a un espacio, o sea, no al mundo, ¿no es cierto? El mundo es un espacio. El fin del mundo implica el fin de un espacio y
que no está mencionado, ¿no es cierto?, en la frase. Las edades tienen un principio y un fin, y Brin dice que las edades tienen puntos de comienzo. Dice, por la fe comprendemos que el universo, así lo han traducido, la palabra es aionas, se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. La palabra aionas simplemente es el plural de Aion, así que en vez de era es eras, no tiene mucha cuestión, ¿no es cierto? El citado pasuk dice que Elohim formó, o sea, la palabra es jeremá, ¿tá? O sea que es declarar hablando cuando él emite la palabra, ¿sí? Las edades, no el universo, ¿sí? Por lo tanto, las edades o eras tienen un principio, y esto es también testificado por Ibrín, en el capítulo 1, que dice, pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo, a quien nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo, nuevamente traducido, y la palabra es nuevamente aionas, o sea, las edades. ¿Por qué son, cuál sería la diferencia para nosotros? ¿Cuál es la importancia de que sea el mundo o que sean las edades, los tiempos? Simple y sencillamente lo que vimos más o menos rápidamente en la charla anterior del Shabbat, ¿no es cierto? Tenemos los 6 días de la creación, la caída del hombre, ¿no es cierto?, la entrada del pecado, y en ese momento decimos que no se entra al séptimo día porque no entrarán en mi reposo mientras no se terminen todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, Yahweh insertó entre ese sexto día y el séptimo día, insertó el tiempo en el cual ha sido colocada la humanidad, ¿no es cierto? Ahí estamos insertados nosotros como con una cuña, ¿no es cierto?, metidos en el medio. Y eso es justamente tiempo y no espacio. La creación física, o sea, el mundo, con todas sus cosas, ya había sido creada en los 6 primeros días. De esos 6 primeros días transcurrieron, ¿sí? Al final del sexto día el hombre cae, pierde todo, ¿no es cierto? Y no se le permite entrar en el séptimo día, se inserta ese tiempo justamente que son las edades. Eso es lo que se está mencionando aquí. Eso fue lo que creó, ¿no es cierto? ¿Por medio de quién hizo las edades? Por medio del Hijo, justamente. Sabemos que Yahshua HaMashiach, o sea, el verbo de Yahanan, ¿sí?, la davar, la palabra, en verdad creó al mundo, sí, pero esto no es lo que el autor de Ibrín nos estaba diciendo. Estaba afirmando que Yahshua creó también las edades de tiempo dentro de las cuales la humanidad está prisionera, por así decir, ¿no es cierto? Estamos prisioneros de la maldición bajo la cual nos colocamos, ¿no es cierto? El tiempo, como lo conocemos, simplemente no existió antes de la creación. El tiempo es una cosa creada, así como el espacio también, ¿no es cierto? De hecho, Shaul hace referencia a una promesa que Elohim hizo antes que comenzase el tiempo, ¿sí? De manera que el tiempo tuvo un comienzo, basada en la esperanza de la vida eterna que el Elohim, que no miente, prometió desde antes del comienzo del tiempo. Dice en Tito, en el capítulo 1 de Tito. Es algo verdaderamente lamentable que los traductores no entiendan la doctrina de las edades, porque han traducido todo muy malamente, ¿sí? Si ellos hubieran traducido el pasaje como se leen los originales, ¿tá? Porque esa es la cuestión, como se leen los originales, sino como ellos quieren interpretarlo, o su opinión, ¿no es cierto?, como si su opinión, su palabra fuera la ley. Si lo hubieran traducido como corresponde, hubiera sido algo muy simple para nosotros entender cómo Elohim formó el tiempo dentro del cual estamos, ¿sí?, el cual fue dividido en varias edades, como ya estamos estudiando. Aquí es donde una traducción más literal ayuda, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos la Reina Valera, dice antes del principio de los siglos. Ya los siglos tienen se refieren a tiempo, ¿no es cierto?, y tienen un comienzo y un fin. La Kadosh dice antes del principio del tiempo, antes de los tiempos de los siglos, dice la Berit Hadashah de 1999. O sea, son versiones que están un poquito más acercadas a lo que se quiere transmitir justamente, son más correctos. Algunas versiones también traducen, algunas versiones judías, como la Berija allá judía ortodoxa, dice antes de los tiempos de los siglos, también están dentro de lo que corresponde. En hebreo moderno, Olam es traducido como eternidad porque se ha convertido
en sinónimo de eternidad. Hoy sí, el judío que quiere decir eternidad tiene que usar esa palabra porque hoy esa palabra tiene esa connotación dentro del vocabulario judío. Muchas palabras a lo largo de la historia en muchos idiomas varían de significado, ¿no es cierto? Y comprensión del concepto. Sin embargo, no es lo que corresponde a la comprensión que tenían los antiguos de esta palabra, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el hebreo moderno no es igual al hebreo bíblico y no tiene siquiera los mismos conceptos. No podemos traducir con un diccionario hebreo moderno, ¿no es cierto? Hola Blanca, hola Mariel, bienvenida. Entonces, encerrando el concepto de que Olam no significa eterno en el hebreo antiguo y que aionios tampoco implica eternidad en el griego de la época, ni siquiera en el posterior, y les dejo un estudio excelente sobre este tema, ¿no es cierto? Les dejo el link para el que quiera ampliarlo, está en inglés lamentablemente, pero se pueden arreglar con el traductor, ¿no es cierto? Podemos determinar que el mandato de guardar el pacto es por la era y no eternamente, y eso mismo aplica al pacto mosaico, al cual también los judíos se niegan a dejar de lado para adherir a un pacto muy superior, como dice el libro de Ibrim. Si no existen para siempre ni eternidades y perpetuidades en las escrituras, porque Yahweh sabe perfectamente que la burbuja de tiempo que insertó tiene un principio y tiene un fin. Él no quiere que sea para siempre. Solamente la bobera, la tontera del cerebro humano pretende que esta situación tan negativa en la que estemos dure para siempre. Él no quiere eso y tampoco lo va a permitir, ¿no es cierto? Porque él ya determinó todas las cosas. Así que todo el tiempo en el cual estamos viviendo es un paréntesis, ¿no es cierto? Como decimos, una burbuja donde la humanidad se ha puesta en cuarentena hasta que esté completamente curada y pueda ser restaurada al espacio-tiempo donde no hay muerte, ¿no es cierto? Y esa burbuja desaparecerá. El mandamiento de guardar el Shabbat de la forma literal era para la era de Pesaj, en la cual era necesario aprender la forma, ¿sí? Era lo básico, lo primero que se les estaba enseñando, ¿no es cierto? Como cuando se les enseñan las primeras letras a los niños. El contenido era para ser aprendido en la era de Shavuot. Pero debido a la negativa de los judíos a aceptar a Mashiach y a las fuertes persecuciones y gran oposición que los mismos ejercieron sobre los primeros creyentes, situación que luego fue revertida creyentemente, ¿no es cierto?, cristianamente, cuando los creyentes tuvieron el poder y persiguieron a los judíos, ¿no es cierto?, demostrando que son parientes, evidentemente, resulta más que evidente que aquella orden de amarnos los unos a los otros y amar a nuestros enemigos fue dejada en el fondo de un cajón, nunca fue practicado realmente, ¿no es cierto? Si la era de Pesaj fue un gran fracaso de los israelitas que no aceptaron a Yahshua como el Mashiach esperado, la era de Shavuot fue sin duda un fracaso mucho más escandaloso a la luz de que los creyentes demostraron no conseguir alcanzar ni el borde del sermón del monte, que fue la ley que trajo Yahshua para que cumpliéramos. De manera que las dos casas han probado para todo el que quiera verlo cuán inútiles y patéticas son sus reivindicaciones de que cada uno está más cerquita de papá y él me quiere más a mí que a vos. Entonces, estamos llegando hoy al fin de la era de Shavuot y el cuidador de la viña, que es nuestro Bobel y Redentor, está viniendo para ver si la viña de Yahweh ha dado frutos. Una vez más, como previsto, la escasez será su cosecha, porque está determinado. Si no por nada, las primicias son apenas un manojo. Eso es asustador, por lo menos, ¿no es cierto? La congregación de Pesaj ha demostrado que la Torah externa no sirve para mudar los corazones de piedra, evidentemente, pero la congregación de Shavuot ha demostrado que aún la garantía del Ruach puede ser inútil cuando no se le permite expandirse y los corazones continúan siendo de piedra. Y se permite, encima se trata de volver hacia atrás, no, cuando estábamos antes estábamos mejor, vamos a volver a hacer las cosas primitivamente, por así decir. Es necesario recuperar el concepto esencial del Shabbat, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Yahweh, como ya hemos dicho, es la ley del jubileo, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar un poco más a fondo en un próximo post también. Los judíos y mesiánicos de origen judío sobre todo son los grupos
grupos que defienden a rajatabla la perpetuidad no solo del Shabbat, sino de todo el antiguo pacto. ¿Sí? Algunos grupos que se autodenominan mesiánicos no han comprendido que el pacto sinaítico fue encerrado por Mashiach para dar paso al mejor pacto. Está escrito en el libro de Ibrim. Cualquier creyente, sea cristiano, sea lo que sea, que diga que cree en Mashiach, pero niega esto, está redondamente equivocado. Pero ahora Yahshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente porque es mediador de un nuevo pacto, y no dice renovado, dice nuevo en todas las veces, establecido sobre promesas superiores, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para un segundo. Si tenemos un segundo, es diferente del primero. No estamos hablando del mismo, ¿sí? Esto no es renovación de ningún contrato. Los pactos no pueden ser renovados, deben ser encerrados y levantado uno nuevo. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Como se puede ver en todas partes. Eso es lo que sucede siempre. En ningún lugar de las escrituras encontramos las palabras pacto renovado. Simplemente no existen, ¿no? En los originales, claro. Lo que sí existe es la frase nuevo pacto. Esa es la que se repite todas las veces. Y esto porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no habría dado lugar a un segundo. Es clarísimo, ¿no es cierto? Mencionar un segundo implica que hay dos que son diferentes. No se puede insistir en hablar de un pacto renovado. Esto es válido también para los mandamientos y ordenanzas. Ciertamente que hoy no podemos invalidarnos, no tenemos permiso para matar, robar ni mentir, ¿no es cierto? No podemos decir, no, ahora está todo libre, o bueno, esos no los hago, pero los otros hago lo que quiero, ¿no es cierto? O sea, de una forma muy aleatoria, sino que al contrario tenemos la orden de elevar el nivel de estas prácticas, lo cual hace las cosas un poquito más complicadas, en la forma en que Mashiach explicó las cosas cuando entregó las nuevas cláusulas en el Sermón del Monte. ¿Sí? Esta será la forma en que el Shabbat será guardado en el milenio, no como una fiesta ritual, sino como la práctica de la ley del perdón, en el séptimo día milenial, ¿sí? Durante todo el milenio, que es un gran Shabbat, aunque se recuperará probablemente, yo estoy segura, la aplicación del día, como dice, porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh, así perdurará la simiente y el nombre de ustedes. Y mes tras mes, y Shabbat tras Shabbat, vendrá toda carne a adorarme, dijo Yahweh, en Yeshaya 66. Esto se mantendrá guardando las sombras, o sea, el día físico, en el nivel espiritual que les corresponde, o sea, la aplicación del perdón y el amor al prójimo, la liberación de la esclavitud, como dijo Mashiach cuando acusó a los fariseos de guardar las sombras sin el contenido. Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Matías 23. Mientras sigan haciendo personas que deban aprender desde cero, y en el milenio va a haber, si mientras aún exista aquellos que deban pagar sus deudas y aprender también justicia, las sombras serán mantenidas, pero ahora bajo la revelación de su verdadera esencia, ¿sí? Porque ambas cosas son necesarias para la disciplina y aprendizaje humano. Se necesita aprender despacito desde cero, pero también comprender el mensaje interno, ¿no es cierto? Esto será así por lo menos hasta el final del milenio. Después no sabemos porque no tenemos absolutamente noción de lo que va a seguir. Cuando tengamos cielo nuevo y tierra nueva, con la nueva Yerushalayim bajando el cielo a la tierra, cuando la muerte y el Sheol hayan sido eliminados, todas las cosas habrán sido hechas nuevas y deberemos esperar para ver qué es lo que sucede exactamente. En conclusión, con el fin de que llegue la completa restauración de la creación de Yahweh, necesitamos alcanzar una mayor comprensión y aplicación del Shabbat bíblico que Yahweh dio a su pueblo para que se celebrase en el séptimo día de la semana, así como sombra no solo de Mashiach mismo, sino también de su ley de jubileo y perdón, que es el propio Mashiach. Mashiach es nuestro jubileo, practicando esto entre todos los hermanos, poniéndolo en práctica verdaderamente. Además, el pueblo de Elohim necesita comprender que Yahweh dio todas las fiestas y el sistema septenario que incluye el Shabbat, ¿no es cierto?, a su pueblo para revelar su plan de redención completo a través del Mashiach Yahshua. Que llegue pronto el tiempo de su segunda venida para que establezca su reino a través de los vencedores de la cebada y los creyentes de la compañía del trigo, ¿sí?, para traer paz y justicia a todas las naciones, finalmente, con la unión de las dos casas y el fin de toda discordia entre hermanos, porque hay demasiada por ahora.
Otro punto que vamos a ver, el Shabbat no es la novia de Yahweh, como muchas... hola Nelson, bienvenido, como algunos judíos aseguran. El Talmud dice que en la víspera del Shabbat, el rabí Hanina solía ponerse sus mejores ropas y decía, vengan, demos la bienvenida a la reina Shabbat. Muy bíblico esto. Dice que él solía levantarse e invocarla, ven, oh novia, ¿no es cierto? Por eso, por esta costumbre se empezó a componer música especial para el Shabbat que imitaba simbólicamente los cánticos convencionales de una boda. Justamente, ¿no es cierto? Esos son el tipo de música que aún hoy los judíos utilizan en el Shabbat. Algunos están basados justamente en Shir HaShirim, el cantar de los cantares, ¿no es cierto? La boda más representativa de las escrituras. En el judaísmo tradicional, los rabinos comprendieron que Yahweh entró en un pacto matrimonial con la casa de Jacob en el monte Sinai, cosa que ya estudiamos, ¿no es cierto? Aunque nunca terminaron de entender ni aceptar la parte del divorcio por infidelidad. Esa parte siempre la borran. Pero luego ellos van y aplican esta boda al Shabbat. ¿No es cierto? Es una cosa rara y les voy a decir lo que ellos mismos dicen. Hemos visto anteriormente en este estudio que el Shabbat está representado en la tradición judía como una novia. Entonces, para ellos, la novia es el Shabbat. El Elohim de Israel y el Mashiach Yahshua, como se puede ver este grupo que estoy citando, es mesiánico, ¿sí? Es el novio. ¿Sí? Una vez más, el término hebreo para la ceremonia del matrimonio bíblico judío, Kiddushin, desposorio, nosotros estudiamos esto, significa consagrar y santificar. La palabra hebrea para matrimonio viene de la raíz hebrea de 3 letras, Kaf, Dalet y Shin. La palabra hebrea para santificado, que es Kodesh, viene de la palabra hebrea para santo, ¿no es cierto? También deriva de la misma raíz hebrea de 3 letras. Por lo tanto, los rabinos judíos tradicionales interpretan la declaración bíblica de que Elohim bendijo el día de Shabbat y lo consagró, lo santificó, ¿no es cierto? Como dice en Bereshit 2.3, ¿no es cierto? Queriendo decir que Yahweh se desposó con el Shabbat, con su pueblo, ¿no es cierto? Una cosa medio extraña. La última frase ya desacredita la primera, ¿no es cierto? Si Yahweh desposó a su pueblo, no puede ser el Shabbat la novia, evidentemente, o Yahweh tendría 2 esposas. El pueblo israelita, por otra parte, tampoco puede ser representado como Shabbat. ¿Sí? En fin, del lado por donde se mire no tiene ni sentido ni base bíblica y parece más esas cosas que, ay, qué lindo que suena, pero son invenciones humanas. Cuanto mucho, el Shabbat podría ser considerado el anillo de bodas, justamente, ¿no es cierto? La prenda de promesa de la boda, ¿no es cierto? Pero jamás la novia, porque el propio Yahweh jamás llama así al Shabbat, y además especifica muchas veces que Israel es su esposa, así como aparece en Yahekel, Yeshayá y en Meyá, en todos los profetas, ¿no es cierto? Shea. Entonces, no veo mal asociar el Shabbat a las bodas de Yahweh con su pueblo, como nosotros ya estudiamos en un par de posts, pero únicamente en el sentido de que puede representar el anillo, o sea, el sello de ese pacto matrimonial, que como ya he dicho, los judíos se olvidan que terminó en divorcio. Entonces tampoco permitan, como algunos arteramente hacen, que les digan que el anillo que fue dado a la casa de Yahudá, si el anillo fue dado al pueblo de Israel que estaba en el desierto, a las 12 tribus, porque también esas cosas hoy las hacen, la gente cree que Yahudá es todo Israel. Está mal todas estas cosas y provienen de Esaú. Otra cosa que está equivocada son los rituales judíos actuales para el Shabbat, ¿no es cierto? Que son tradiciones humanas. Y algunas hasta son antibíblicas. Es discutible si Yahweh pretendía dejar a oscuras o no a sus hijos al comienzo del Shabbat en el anochecer, ¿no es cierto? Podemos suponer que la orden de no encender fuego se refiere al fuego central de la tienda principal en el cual las mujeres cocinaban, ¿sí? Ya que la orden es cocinarlo todo en el día anterior, entonces no debían encender ese fuego. Moshe les dijo, esto fue lo que dijo Yahweh, mañana es el día de reposo, un Shabbat santo de Yahweh.
Yahweh. Hacen lo que quieren hacer y arman lo que quieren hervir y todo lo que sobre, aparte en lugar de lo para mañana, ¿no es cierto? En Shemot 16. Supongamos que sea permitido encender las velas. Vamos a suponerlo para disminuir todavía el choque, ¿no es cierto? Porque esto no sería una tarea de las comunes que se pueden realizar en el resto de los días. Aún así, no se nos ha pedido ritualizar cada movimiento ínfimo que las personas realizarán en el Shabbat. Ellos tienen todo un plan de, ¿qué es lo que hay que hacer en el Shabbat? Mira, tenés que decir esto, pararte acá, ponerte así, prender las velas, o sea, toda una serie de rituales sobre rituales, ¿no es cierto? Y lo que dicen cuando las mujeres encienden la vela, dicen, bendito eres tú, oh Adón nuestro Elohim, que nos has ordenado que encendamos la lámpara. La verdad, si buscamos esta orden que aseguran que Yahweh dio, no la vamos a encontrar en ningún lado en las escrituras, aunque seguro que aparece en la Mishnah, sí, gracias a un pase de magia de la Torah oral, ¿no es cierto? La orden es exactamente todo lo contrario, sí, es que nos vamos a limitar a las escrituras. No se trata únicamente de fuego para cocinar, sino de luz en sí, lo que está indicando. Sin embargo, más adelante vamos a estudiar otra serie de cosas a este respecto, sí. En aquellas épocas se usaban las lámparas encendidas con fuego, sí, algunos mañosos como siempre encendían las lámparas antes de terminar el día para tener luz a la noche. Entonces siempre están buscando hacer trampa en todas las cosas, ¿no es cierto? Hoy algunos consideran que el uso de la luz eléctrica no se puede comparar, no es lo mismo, entonces pueden usarla. Otros que son más ortodoxos usan un equipamiento que tiene un timer, ¿no es cierto? Y que solo se prende y se apaga en un determinado horario, así que no son ellos los que están encendiendo la luz, ¿no es cierto? Bueno, esta hipocresía farisaica es bastante típica, ¿no es cierto? El último punto que vamos a estudiar es no trabajarás. Los parámetros de la observancia del Shabbat se describen en Shemot y en Devarim. Dice, 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para Yahweh tu Elohim, o de no trabajo, ya hemos dicho. No hagas ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. En Shemot 20 y en Devarim 5 dice, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es un día de reposo de Yahweh tu Elohim. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades, para que tu esclavo y tu esclava puedan reposar como tú. El caso del Shabbat presentó un desafío único para los israelitas en el periodo del segundo tiempo. Sí, vamos a ver esas cosas. Para entonces, el día de reposo se consideraba como un día en el que uno dejaba de realizar determinados tipos de trabajo. ¿Sí? Ya estaba bien insertado dentro de la cultura judía, ¿sí? De la cultura hebrea todavía en esa época. Sin embargo, las escrituras hebreas, ¿no es cierto?, presentan una dirección mínima realmente sobre los tipos precisos de trabajo que no deben realizarse. Realmente Yahweh es muy amplio cuando da sus órdenes, ¿no es cierto? Él deja un poco de libertad para que nosotros consideremos, porque lo que necesitamos hacer no es obedecer ciegamente a cumplir rituales, sino justamente razonar las cosas, y al razonar las cosas comprenderemos cuál es el mensaje que él trata de transmitirnos. Entonces, a él no le interesan los detalles, las medidas, los límites y todas esas cosas. Definir, por ejemplo, cuántos metros es posible caminar sin considerar eso un trabajo es irracional. Es un chiste, ¿no es cierto? Porque si se dice que caminar es un trabajo, un paso ya es imposible de ser dado. Y eso es ridículo, ¿no es cierto? Si se va a considerar que caminar fuera de la casa es un trabajo, no se debe salir para nada. Como además está indicado, ¿no es cierto?, que cada uno se quede donde está, que ningún hombre salga de su lugar en el séptimo día. Pero, por otro lado, si la prohibición fuera realmente salir de la casa, el Mashiach y los discípulos habrían estado quebrantando el mandamiento más de una vez. En una ocasión, Yahshua pasaba por los sembrados en Shabbat, dice Matilla, ¿no es cierto? Si él estaba caminando, estaba fuera de la tienda y entonces estaba quebrantando, y sin embargo sabemos que él no quebrantó, ¿sí? Entonces necesitamos mirar un poco más las cosas dentro del contexto. La orden dada en Shemot no era en sí no salir de la tienda, sino no ir a buscar el maná en el campo. Esa era la cuestión. No salgan de la tienda, dijo Moshe, que ya estaba podrido de que la gente saliera y desobedeciera, ¿sí? O sea, no trabajar, justamente, no salir a buscar. Entonces, repito, si la orden hubiera sido no caminar, Mashiach habría transgredido. Entonces,
tenemos un problema. Obviamente, como vamos a ver un poco más adelante, quedan prohibidos todo tipo de viajes con fines comerciales, ¿no es cierto? O laborales, ¿no es cierto? Eso es fuera de... todo el mundo lo entiende, ¿no es cierto? Por otra parte, varios pasajes del Pentateuco, o sea, el Tanaj, ¿no es cierto?, condenan prácticas específicas, algunas de las cuales ya vimos. Por ejemplo, cocinar. ¿Sí? Dicen Shemot 16, mañana es un día de reposo, un Shabbat santo de Yahweh, hacen lo que quieran hacer, ¿no es cierto? No se puede cocinar ese día, ¿sí? Aparten todo, preparen todo para mañana. No se puede arar y cosechar. 6 días trabajarás, pero en el séptimo cesarás de tu trabajo. Cesarás de tu trabajo aún en tiempo de arar y en tiempo de cosechar, dice en el capítulo 34 de Shemot. Encender fuego, no encenderán ustedes fuego en sus moradas en el día de Shabbat, en el 35. Y recolectar madera. Una vez cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en Shabbat, así que la comunidad lo sacó del campamento y lo apedreó hasta morir. Esto está en Bamidbar, en el capítulo 15. Entonces, como podemos observar a simple vista, estas tareas implican trabajo, literal, visible, clarísimo de ser visto, ¿no es cierto? Implican un esfuerzo deliberado aplicado a determinados materiales con el fin de obtener un beneficio, comer una comida, recolectar el grano, cocinar, juntar madera, o sea, obtener un determinado beneficio, ¿sí? En vez de prepararlo en el día anterior. Así, cualquier tipo de actividad que implique una acción de trabajo, ¿sí? Es lo que está siendo representado. Entonces, no vamos a hacer un listado de actividades con pesos y medidas, ciertamente, no pasa por ahí, al Padre no le interesa. Vamos a razonar simplemente qué es trabajo para nuestro Padre, ¿sí? Una vez razonado, ciertamente no querremos entristecerlo desobedeciendo, pero también le habremos demostrado que nos interesa comprender lo que Él está tratando de enseñarnos. La prohibición de llevar cargas en Shabbat, estas cosas sí están en las Escrituras, estas cosas son importantes. Otros textos bíblicos discuten justamente estas restricciones. Todos esos pasajes toman la importancia de la observancia del Shabbat como algo que ya estaba claramente asentado, la gente ya lo tenía en claro, no era cosa para gente nueva, ¿no es cierto? No, ya estaba asentado. Y algunos se refieren a prohibiciones particulares, pero ninguno contiene una definición clara y completa del trabajo que es permitido o no es permitido, ¿no es cierto? No hay nada claramente definido, solamente se mencionan las cosas, ¿sí? Un número sorprendente de estos pasajes se enfocan en actividades comerciales y de negocio, justamente que eso es lo que es el trabajo, ¿no es cierto? En este sistema, en este mundo. Dicen Amós 8, oigan esto, ustedes que devoran a los necesitados, aniquilando a los pobres del país, que dicen, si pasara el Rosh Hodesh para que podamos vender grano, el Shabbat para que podamos poner el trigo a la venta, usando un efá bien pequeño y un ciclo bien grande, cargando una balanza deshonesta. O sea que estaban anhelando que terminara lo que para ellos será un aburrimiento, ya para seguir con sus negociaciones y sus comercio, ¿no es cierto? Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat delicia, el día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras, si no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos, o sea, tampoco haciendo planes, ¿no es cierto? Yahweh le dice todas esas cosas, ¿no es cierto? En Yeshaya 58. Y en Yeshaya 17 dice, guárdense por amor a ustedes mismos de estar trayendo cargas en el día del Shabbat para introducirlas por las puertas de Jerusalén, o sea, para hacer comercio, ¿sí? Tampoco saquen carga de sus casas en el día del Shabbat, ni hagan obra alguna, más bien santifiquen el día del Shabbat, ocúpense del Shabbat. Eso es lo que está diciendo en sí, ¿no es cierto? ¿Cómo mandé a sus padres? En Nehemías 10 dice, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías, todas clase de comestibles en el día de Shabbat, nada les compraremos en Shabbat ni en días santos. Él determinó esta regla, no cosecharemos del séptimo año y perdonaremos toda deuda. Él les aclaró a todo el pueblo que estas cosas iban a ser practicadas realmente, ¿no es cierto? Y en el capítulo 13 dice, en aquel tiempo vi. Entonces ese es el caso justamente de la pelea que se da
con los que traían las cosas, ¿no es cierto? En aquel tiempo vi en Yahudá a algunos que pisaban los lagares en Shabbat y otros traían montones de grano y los cargaban sobre asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y los llevaban a Jerusalén en el día de Shabbat. Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, y la gente de Sur que vivía allí traía pescado y toda clase de mercancías y las vendía en Shabbat a los habitantes de Yahudá en Jerusalén. Censuré a los nobles de Yahudá diciéndoles: ¿por qué hacen ustedes esta cosa mala, profanando así el Shabbat? Eso fue exactamente lo que hicieron sus ancestros, y por eso nuestro Elohim trajo toda desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. Él sabía perfectamente por qué habían sido deportados, ¿no es cierto? Y ahora ustedes están dando motivo para más ira contra Israel al profanar el Shabbat. Estamos volviendo a lo mismo, estaba diciendo, ¿no es cierto? Cuando oscurecían las puertas de Jerusalén en la llegada del Shabbat, di órdenes de que se cerraran las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del Shabbat. Esto dio comienzo a una serie de tradiciones que ya estudiaremos en otro momento. Puse en las puertas a algunos de mis criados para que no dejaran meter las cargas el día del Shabbat, ¿no es cierto? Para que no trajeran nada. Los comerciantes y los vendedores de todas clases de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces, pero les advertí diciendo: ¿por qué pasan la noche frente al muro? Si lo hacen otra vez, les voy a echar mano. Me voy a ocupar de ustedes. Desde entonces no vinieron en el Shabbat. Ahí la gente aprendió que la cosa iba en serio. Ordené a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para preservar la santidad del Shabbat. Hubo que reeducar al pueblo acerca del hecho de que el comercio, que es una forma de trabajo, no era ciertamente una cosa que podía realizarse en el Shabbat, ¿no es cierto? Esto sugiere que la gente a la que estaban dirigidas estas frases sabían, ¿sí? Que al menos estas actividades comerciales estaban prohibidas en Shabbat, porque si no se hubieran generado discusiones, ¿no es cierto?, teológicas acerca de no, pero dice, no, nadie discutió, todo el mundo terminó obedeciendo porque era lo que estaba escrito. Yirmeyá 17 también condena entonces las actividades mercantiles que implican llevar una carga a través de las puertas de Jerusalén, ¿sí? Aunque el pasaje no define específicamente lo que califica como una carga. Sin embargo, para entrar o sacar cosas por las puertas de la ciudad, evidentemente no se trata de llevar un cuaderno en la mano, sino de realizar tareas de transporte comercial, ¿tá? Porque ¿para qué tengo que llevar cosas fuera de la ciudad o entrarlas de afuera? Evidentemente esto es para mercadeo, ¿no es cierto? Es un trabajo. Además, aunque en contexto Yirmeyá está claramente condenando las prácticas comerciales ilustradas por llevando y trayendo carga, ¿no es cierto?, de sus transportes, de sus productos de mercado, ¿no es cierto?, al mercado, los fariseos posteriores vieron en este pasaje una proscripción más general contra el transporte también, y ahí agregaron el transporte. A los fariseos siempre les encanta ir agregando, ¿no es cierto? Y así lo usaron para formar una ley del Shabbat más prescriptiva, más restringida, ¿no es cierto?, exagerando como de costumbre. El pasaje solo condena traer artículos a las puertas de Jerusalén y sacar cosas fuera de la casa, ¿sí? Colocándonos en el ámbito de la época, las cargas que entraban eran las mercaderías para venderlas en la plaza el día del mercado, como sucede también hoy en muchos lugares, ¿no es cierto? Los que viven en pueblos pequeños saben lo que es el día del mercado. En todas partes hay un día de mercado, ¿no es cierto? Generalmente era el día libre de la ciudad según las costumbres de cada lugar. Claro que acá el Shabbat no era día libre, y sin embargo muchos los estaban considerando como unas vacaciones, justamente, ¿no es cierto? Y aún muchos lo consideran. Pero los fariseos del futuro también ampliaron este pasaje exegéticamente para que articulara la gama completa de espacios físicos en los que está permitido o no transportar. Ellos siempre agrandan todo, no se llega a las 39 prohibiciones de trabajo sin esfuerzo, vamos. Hay que estar buscando, ¿no es cierto?, como una aguja en el pasar, a ver dónde encontramos alguno para poder agregarlo y agregar cargas sobre la gente que ellos no quieren tocar ni con el dedo. La prohibición de llevar se describe también en el documento de Damasco, ¿sí?, un libro de reglas de finales del siglo II antes de la era común, que fue encontrado en Qumran, ¿no es cierto?, que ya lo hemos mencionado en otros estudios. Dice que ningún hombre realiza
realice nada desde la casa afuera y desde afuera hacia la casa, ¿sí? Si está en una cabaña, una suká, ¿sí? No sacará nada de ella y no traerá nada. Esa era la regla que ya se conocía y ya estaba aceptada en esa época. Mashiach, ¿transgredió o no el Shabbat? En una ocasión, Yeshua pasaba por los sembrados en Shabbat. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Al verlo, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. Esto está en el capítulo 12 de Matías. Este es el comienzo de una historia que muchos, sobre todo los judíos, ¿no es cierto?, han utilizado y continúan utilizando para asegurar que Yeshua no puede ser el Mashiach porque transgredió la ley, según ellos, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿a qué transgresión se estaban ellos refiriendo? Según algunos de los fariseos, como dice en Lucas, en el capítulo 6, Yeshua y sus talmidim estaban cosechando, ¿sí? Por lo tanto, estaban violando uno de los 39 tipos de actividades que ellos consideran como trabajos en el Shabbat. Es cierto, está prohibido cosechar, ya lo leímos, ¿no es cierto? Pero este es un tipo de trabajo especial, porque lo que estaban realmente transgrediendo eran las tradiciones y no la Torah. Ellos habían añadido este mandato a esta cláusula, ¿sí?, al mandato del Shabbat. Lo estaban aplicando a una situación en la que no correspondía exactamente, ¿sí? Fueron estos mismos 39 misvot, ¿no es cierto?, que Yeshua quebrantó porque eran contrarios a la misma Torah. En la aplicación, ¿se podía cosechar? No. De ninguna manera, pero cosechar no es lo mismo que tomar algunas espigas para comer, ¿sí? Él los provocaba ciertamente para que abrieran sus ojos y para que fueran expuestos en sus mentiras. Y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición, dice Mordejar 7. ¿A quién le vamos a creer nosotros? Yo esto la tengo bien clara, ¿sí? A los que por siglos han estado reescribiendo las escrituras y tratando de usurpar el trono del Eterno, haciéndose esos mismos su propia palabra, su propia ley, o a aquel que es la propia Dabar, que es el Logos, es la palabra, ¿sí? Yo no tengo duda alguna al respecto de quién voy a escuchar. Si para Mashiach lo que estaban haciendo sus discípulos no era malo, entonces no lo es. Sigue sin serlo. Cosechar, que es un acto de trabajo, es muy diferente de arrancar algunas espigas para comerlas en el propio lugar. Una antigua costumbre que está avalada justamente por la Torá. En Devarim 23 dice, cuando entres en el trigal de tu prójimo, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no debes cosechar con una hoz el grano de tu prójimo. Por lo tanto, no es considerado cosechar. Es tan simple como eso. Pero para ilustrar su posición, Mashiach les recordó a sus acusadores la historia de David, ¿no es cierto?, que sucede en Shemor Aleph en el capítulo 21. Él les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Elohim, comieron los panes de la presencia, cosa que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿Fue erróneo entonces que el hambriento rey David comiera pan consagrado? ¿Sí? ¿Fue erróneo que el Cohen se lo diera? Porque tampoco discutió el sacerdote, ¿no es cierto? Claramente, según nuestro Mashiach Yeshua, eso fue aceptable. Y las escrituras también concuerdan, ¿no es cierto? Jamás castigó Yahweh a David por este asunto, ni siquiera está mencionado en las escrituras, ¿no es cierto? Los mismos rabinos, o sea, que estuviera mal, ¿sí? Los mismos rabinos, porque David es una figura muy importante en su panteón de ídolos personales, no hacen comentarios al respecto, ¿sí? Aún sabiendo que David era de la tribu de Judá, no de la de Leví. En ese caso debería haber sido condenado a muerte, ¿sí? Según los ojos de la carne. Como no lo fue, solo podemos decir que David es un rey sacerdote, un tipo de Mashiach, ¿no es cierto?, de la orden de Melquisedec, siendo la única forma legal en la que él hubiera podido comer esos panes, y además estar en la presencia del arca en el Ohel Moed, como estuvo tantas veces. Cuando Mashiach citó esto, los fariseos no respondieron nada. Ahí está el asunto siempre. Mashiach les tapaba la boca todas las veces y ellos no decían nada, no tenían argumentos para refutarlo, para seguir redargüendo todo lo que él estaba diciendo, ¿no es cierto? Como tantas otras veces, Mashiach los apretó entre dos paredes, ¿no es cierto? La pared y la espada. Si respondían que David había hecho bien, debían explicar el tema de su tribu, porque él no era yahudita, y asumir que ya que no había sido castigado,
Él pertenecía a una orden sacerdotal superior a la levita. ¿Sí? Y si respondían que no, tenían que explicar por qué motivo Yahweh nunca lo acusó. Al contrario, dice en Melahim Aleph en capítulo 11, si obedeces todo lo que te mande, le dice a Shlomo, ¿no es cierto? Y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis leyes y mis mandamientos. Como hizo mi siervo David, perdón, no es para Shlomo esto. Yo estaré contigo y te edificaré una dinastía perdurable como se la edifiqué a David. Yo te hago entrega de Israel. Esto es cuando Yahweh divide el reino. O sea que David es considerado que guardó sus leyes y mandamientos. No está acusado absolutamente de nada. ¿Sí? Para reforzar todo esto y terminar de cerrarles la boca, Mashiach agregó otro ejemplo. Tampoco han leído en la Torá que en los Shabbatot los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y quedan sin culpa. Esto es un concepto, ¿no es cierto? Sin duda, Yahshua se refería a todos aquellos pasajes de la Torah a los que se manda a los Kohanim sacrificar animales en Shabbat. Y esto, como ya hemos visto, es considerado trabajo. Esto no se podría hacer según las normas, ¿no es cierto? Técnicamente sería una violación del Shabbat, sin embargo, son sin culpa, porque quien los mandó a hacer eso es el mismo que prohibió trabajar en Shabbat. ¿No es cierto? Entonces declaró que eso era un trabajo aceptable porque representa el sacrificio de Mashiach y toda una serie de cosas. Entonces, así él pudo concluir entregándoles el mensaje que había traído para ellos. Pero les digo que uno mayor que el templo está aquí. Él era, ¿no es cierto? Si hubieran conocido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es dueño del Shabbat. La versión de Mordejai nos amplía un poco la de Marcos, diciendo, también les dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es también dueño del Shabbat. Así en el capítulo 2 de Mordejai. No somos esclavos del Shabbat. El Shabbat no fue dado para convertirse en nuestra delicia. Es una orden, además, que lo consideremos de esa forma. ¿Sí? Como dice en Yeshaya 58, si llamas al Shabbat delicia, ¿no es cierto? Si es delicia y gozo para él, eso mismo debe ser para nosotros. No debe ser una carga pesada. Ay, ¿cuándo termina? Si puedo salir a vender de nuevo, ¿no es cierto? Como decían. Y si no lo es, algo estamos haciendo errado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo errado? No estamos en conexión con el Padre. No tenemos la misma mente, no tenemos los mismos deseos. El Shabbat fue creado para el hombre porque ya vimos que es mucho más que un día entre otros. Es el día del fin de la esclavitud de la humanidad. Eso es lo que necesitamos aprender. ¿Y cómo no sería delicia entonces cuando es un recuerdo permanente ante nuestros ojos de las firmes promesas de restauración de nuestro Padre amado? Entonces, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. Dice Eduardo, cuando son 2 Shabbat seguidos tenían las mismas reglas. El problema está en que estás pensando en sábado, ¿tá? Y Shabbat es día de reposo, día de no trabajo. Entonces puede haber 2 juntos tranquilamente. De hecho, tenemos, como ya vimos la otra vez, Shabbat que caen en domingo, o sea, en el día después del Shabbat, el primer día y el octavo día. El octavo es el día que le sigue al séptimo, de manera que, ¿no es cierto? Ahí tenemos 2 Shabbat. Entonces, tener la misma regla, sí, son exactamente la misma regla. La regla es día de no trabajo, porque no es la regla del día sábado, ¿tá? Es la regla del no trabajo. ¿Cuándo te cae? Te cae cada 7 días, bárbaro, pero también te puede caer en otros días. Esa es la cosa que necesitamos sacarnos de la cabeza, la comprensión de que sábado o séptimo día, así, que normalmente nosotros lo asociamos enseguida con sábado, es Shabbat. Shabbat en el sentido de día especial. Muchos creen que es un nombre. No lo es, no es un nombre. ¿Sí? Porque si no tendríamos 2 días de la semana que tendrían el mismo nombre. No es de esa manera. Eso es lo que más nos cuesta empezar a sacarnos, ¿no es cierto?, de la cabeza. Dice Maribel, me quedé sin energía un rato, ay, qué pena, y me perdí. Entonces, el tiempo ordenado para guardar Shabbat se terminó con la muerte de Yahshua. No se terminó, no es que se haya terminado, se superó, se perfeccionó a un nivel más alto. Esa es la cosa.
Nosotros estamos llamados a subir a un nivel más alto, no a tirar a la basura absolutamente nada, si no estaríamos haciendo lo mismo que hace el cristianismo con buena parte de la Torá. No, hay que entrar en la comprensión no de las sombras, sino de lo que es correcto de todas esas cosas, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Todavía falta que veamos otro post más relacionado a esto y justamente vamos a estar relacionado al jubileo, ¿no es cierto? A ver bien a fondo el asunto central de lo que es el Shabbat, ¿no es cierto? El Shabbat es el premio, tenemos que entenderlo como que nosotros estamos, recordar esa imagen, nosotros tenemos los 6 días de la creación y la entrada al séptimo quedó interrumpida por la caída, entonces Yahweh en su misericordia insertó el tiempo, ¿sí? Para que no fuéramos destruidos, porque si no nos caíamos ahí nomás, se acabó, ¿no es cierto? Hay que tirar toda la creación y el hombre a la basura. No, él insertó ese tiempo en el medio y todavía el séptimo día real de la creación todavía está en espera, a espera de que entremos en él, ¿no es cierto? El problema con la cuenta del calendario de Enoch, Sandra, es que tiene 364 días, pero el año tiene 365 y un cuarto. Entonces, cada 25 años se te va a atrasar una semana la primavera y va a llegar un momento en el cual no vas a tener la cosecha a tiempo para la fiesta de la gavilla, vas a estar atrasado con respecto a las cosas. Nadie sabe cómo se aplicaba la intercalación, ¿no es cierto?, del tiempo que era necesario para ajustarlo con el tiempo solar real. Y ahí hay un problema. Hoy yo lo he tocado en otra serie que es de los tiempos de Yahweh. Hacen muchísimas cosas que están completamente erradas. Algunos eliminan, se saltan días como si pudieran. Hacen muchas cosas que están equivocadas, ¿no es cierto? O simple y sencillamente empezaron hace algunos años y ya se están desfasando cada vez más, ¿no es cierto? Cada vez están empezando antes de la primavera. Va a llegar un momento en el cual su año va a empezar en el invierno y no van a tener forma de festejar la fiesta. No se trata de eso exactamente. Es un problema el tema del calendario. Sí, es bastante para digerir. El link del documento que está va a estar dentro del post escrito. Todos los links siempre están dentro del post. Del equinoccio en Israel. De cualquier manera, Sandra, tenés que entender que el calendario de Enoch tiene un día y un cuarto a menos que el año solar. Entonces vos podés empezar el calendario en el equinoccio en Israel hoy. Y si no vivimos en Israel, ¿qué hacemos? Dependemos de para qué fuimos llevados. Bueno, ese es otro asunto. Vos podés empezarlo en ese día, pero cuando se complete el ciclo del Sol dando vueltas y volviendo exactamente al mismo punto de equinoccio, vas a tener un día y un cuarto de diferencia, ¿no es cierto?, en el tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa diferencia? Eso es lo que muchos de los que están con el calendario de Enoch tienen respuestas completamente inadecuadas. Por ahora, por lo menos, las respuestas no son adecuadas. Como hacían antiguamente, no está registrado. Está registrado que en Qumran, ¿no es cierto?, los sadoquitas practicaban este calendario, utilizaban este calendario, pero no dice cómo lo ajustaban con respecto al tiempo solar verdadero, ¿no es cierto? Entonces no hago bien en no trabajar. Hay que no trabajar en el séptimo día. ¿Y cómo se hacen las cosas? Hoy por hoy nosotros estamos bajo un problemita de yugo, que eso es otra cosa que hemos visto en otro post, Sandra, y que es un tema que necesitarías entender para poder comprender por qué estamos bajo el yugo de este sistema, por qué hemos sido deportados como lo fueron los hebreos, ¿no es cierto?, en la época de Babel. Bueno, más o menos así. De la misma forma, ellos fueron colocados bajo el imperio de un
de una civilización extraña, y como después insistieron en todas sus transgresiones y no continuaron, fueron colocados bajo los romanos, ¿no es cierto? Que en la época de Mashiach sabemos que estaban bajo los romanos. Ese yugo finalmente se transformó en un yugo de hierro, porque ellos estaban todo el tiempo tratando de rebelarse cuando eso era la voluntad directa de Yahweh por el castigo de sus transgresiones, y ellos insistían en tratar de rebelarse. Ellos no comprendían ni podían, porque son edomitas. Es bastante complicado todo esto. Comprender todas estas cosas porque no tienen el corazón de Yahweh, justamente, ¿no es cierto? Entonces es bastante complejo todo el asunto. Si no hay, dice María, un día específico, puesto que el Shabbat no es un día, y mucho menos sin un calendario correcto, ¿cómo deberíamos guardarlo cada día? Yo de momento les digo a todos que me encuentro imposibilitada. Yo no he encontrado ninguna solución. Cada vez que dije, bueno, más sí, agarro cualquiera y sigo ese calendario, porque siempre me dieron ganas de guardar un día separado, siempre me frenó y me dijo, no es así. Sin embargo, yo creo que forma parte también, como ya he dicho, de un tiempo de castigo en el que estamos, porque ya el yugo es de hierro, se pasó hace mucho de un yugo de madera a un yugo de hierro. Esto lo hemos visto en la serie de la cebada, el trigo y las uvas, que la encuentran en el mismo grupo, ¿sí? O también en el site, en Wix, porque son cosas bastante complejas y densas, ¿no es cierto? Entonces ahora estamos bajo un yugo en el cual hemos perdido más cosas. Un yugo de madera es un yugo dentro del cual la gente tenía una cierta libertad de practicar cosas, y sobre todo tenía la libertad de no salirse de la tierra. Ese yugo terminó y fue implementado un yugo de hierro cuando la destrucción de Jerusalén y del templo, el segundo templo, en el año 70, ¿no es cierto?, por Tito, a manos de los romanos. Entonces ahí tenemos el pasaje al yugo de hierro, donde la gente es echada literalmente. Los judíos no podían pisar Jerusalén por prohibición romana, que eran los dueños de la tierra en ese momento, ¿no es cierto? Era el imperio que estaba dominando, y ellos fueron sacados de la tierra, y de esa manera se perdieron un montón de cosas. También hay muchas más cosas que deben analizarse, ¿no es cierto?, como el cambiar los tiempos y toda una serie de cosas que vamos a ir estudiando más adelante y en sus momentos. Así que de momento yo personalmente no puedo recomendar a nadie ninguna forma de guardar un séptimo día, porque ¿cuál sería ese séptimo día? ¿Con respecto a qué? Como ya vimos también, el séptimo día es una cuestión de ciclos. No es, el séptimo día desde que empezó la humanidad, ¿no es cierto? Imposible que lo contemos. Hemos pasado por sistemas completamente diferentes, no tenemos ni la más pálida idea de cuál es el séptimo día con respecto al primer día de la caída de Adán, ¿no es cierto?, que sería el momento de comenzar esta burbuja de tiempo. Entonces no tiene mayor forma de poder relacionarlo, lo que han hecho los judíos y los cristianos también con sus cuentas, ha sido una relación ficticia, ¿no es cierto? Una relación de ficción. Ellos han establecido ciertas cuentas y no coinciden unos con otros, ¿tá? Y van a tener, si ustedes quieren, vayan a buscar cronología del mundo y van a encontrar 500 diferentes, ¿no es cierto? No se ponen de acuerdo entre todos. Y entonces, ¿cómo hacemos para establecer cuál de todas esas cosas es la correcta? Cuando él permite ese tipo de confusión es para que realmente perdamos ciertas cosas, y las hemos perdido por causa de nuestra desobediencia. Desobediencia a nivel generacional, ¿no es cierto? Porque nosotros formamos parte de un cuerpo. Bueno, estamos pagando esas consecuencias y esperando que termine esta era, que falta poco, ¿no es cierto? Y comience la nueva era de Sukkot, en la cual vamos en la cual vamos a tener, se va a comenzar un nuevo ciclo. Yo creo que en esa era justamente va a ser establecido un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, un nuevo conteo. Y entonces a partir de ahí se va a poder comenzar nuevamente un conteo desde el momento en que él determine, no lo sé hoy cuándo será exactamente. Y es una suposición interpretativa también, ¿no es cierto? Porque todas las cosas futuras no podemos asegurar absolutamente nada.
Dice Aníbal, es importante entender la ley del jubileo, esa la vemos en la próxima charla, juntamente con el Shabbat, para no errar en el blanco. Exactamente, esa es la cosa importante, ese es el punto importante. Lo que el Padre quiere transmitirnos es que somos esclavos, ¿tá? Que estamos aquí esclavizados en manos de un malvado dueño realmente que trata por todos los medios de hacer que cometamos transgresión sobre transgresión que permita que Él nos oprima cada vez más, y esa presión es espiritual. Esa presión implica la falta de comprensión de todas las cosas de Yahweh, que nos alejemos cada vez más de Él, que no se sepan ciertas cosas, que algunos digan Mashiach no es, Yahshua no es el Mashiach, otros digan la Torah no sirve para nada, ¿no es cierto? Y toda una serie de cosas en las cuales vemos toda la ceguera en la cual la humanidad está sumergida en estos tiempos. Dice el libro de jubileos. El libro de jubileos hay que tomarlo con pinzas, como todos los extrabíblicos. No podemos tomarlos completamente, y tampoco tenemos la forma de saber exactamente qué es lo que dicen los originales, como el libro de Enoch y todos los demás. El libro de jubileos tiene una fecha de datación intertestamentaria, o sea, en la época del templo, y está más inclinado a ser una opinión en las peleas entre las sectas en aquel momento, ¿no es cierto? Saduceos, fariseos y todo eso, que había grandes luchas doctrinales en esos momentos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tomarlo muy con pinzas porque contiene muchas contradicciones con las escrituras. Entonces cuando vemos esas cosas decimos, bueno, y no podemos acceder a un original como podemos acceder, por ejemplo, a través de la S-Word, ¿no es cierto? A interlineales, ¿no es cierto? En las cuales vemos, bueno, cuál es la palabra que se utilizó en el idioma original, sea griego, sea hebreo, ¿no es cierto? Y comprender cuál es realmente la palabra que fue utilizada en el original. Si me la tradujeron como cualquier otra cosa que sucede, como ya hemos visto con la palabra Olam o la palabra Rosh Hodesh, por ejemplo, también, ahí entonces podemos aprender. Pero con estos no tenemos por ahora por lo menos no tenemos ese acceso, ¿no es cierto? Entonces hay que tomarlo absolutamente con pinzas, y como ya digo, contradice en varias cosas a las escrituras, lo cual lo pone como sospechoso por lo menos, ¿no es cierto? Ahí está la cosa. Todos queremos agradarle, Sandra. Realmente, quédate tranquila que yo te entiendo perfectamente cómo te sentís. Todos estamos buscando eso. En el fondo, es lo que el Ruach nos está moviendo a todos. Nos está llamando a todos de lugares equivocados donde estábamos parados, ¿no es cierto? Para ponernos en una postura correcta, pero no por la desesperación necesitamos caer otra vez en errores. Y eso es lo que muchos están haciendo. Están yendo otra vez, empujando el péndulo como de costumbre. Están acá, en vez de quedarse en la mitad, no, se pasan hasta el otro lado, ¿no es cierto? Entonces se exageran y las cosas así no sirven verdaderamente. Si él no revela, hay que esperar en él, porque él lo mostrará todas las cosas en el momento en que tengan que ser reveladas y utilizadas nuevamente por su pueblo, en la forma en que él determine exactamente cómo será. Por supuesto, si vamos a preguntar a los judaizantes, lamentablemente nos van a responder, no, tenés que guardar el Shabbat, tenés que circuncidarte, también te van a decir, lo cual ya fue discutido por el propio Saúl en su época. Entonces, prestemos atención al lugar, a dónde nos vamos a pedir consejo, ¿sí? Prestemos atención a esas cosas también, y no olvidemos que Edom está dentro de la judería. Esas cosas las encuentran en la serie de la cebada del trigo y las uvas, y son muy importantes que se entiendan, que se conozcan, porque no todo lo que reluce es oro y no todo el que dice judío lo es de verdad, ¿no es cierto? Como dijo el propio Mashiach. Entonces, vamos a dar por terminada la charla, ¿sí? Y que Abba nos siga bendiciendo con la comprensión verdadera de las cosas, que necesitamos aprender cómo prepararnos para recuperar, si es que Él en algún momento nos pide que recuperemos todas las cosas, cosas que nos gustaría, ¿no es cierto? Entonces, me despido de todos hasta la próxima charla. Mañana seguimos con la de oración. Hasta mañana. Shalom a todos, hermanos.